Soy Carolina Toro, fundadora de IT Hunters, un headhunter especializado en el sector de tecnología y telecomunicaciones, con 10 años de experiencia en el mercado colombiano. Mi equipo y yo hemos decidido abrir este espacio que se llama Conversaciones con Carolina Toro para llevar a ustedes algunas conversaciones con los personajes que están escribiendo la historia de este sector en nuestro país. Nuestro primer invitado se llama Jorge Hernán Goyeneche, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Esperamos que disfruten la entrevista. Bueno, entonces Jorge, pues bienvenido a este espacio, es una dicha tenerte acá, gran amigo de la casa de IT Hunters, profesional al que admiro profundamente, persona a la que admiro profundamente. Para los que nos están viendo, pues les cuento un poco de Jorge. Jorge es ingeniero de sistemas con especialización en redes del Politécnico Gran Colombiano. Ha tenido una trayectoria súper exitosa tanto en el sector de tecnología como en el sector de telecomunicaciones. En telecomunicaciones fue vicepresidente regional de operaciones para BCE Teleglob, gerente nacional de distribuidores para Colombia Móvil, vicepresidente comercial de Avantel y gerente general de Sun Microsystems, NCR y CISA, entre otros. Actualmente es un empresario bastante exitoso y lidera su empresa que se llama 1024 IT. Y fuera de eso ha sido docente en la Sergio Arboleda y en el Politécnico. Aquí me estaba contando que además fue nominado a mejor profesor en la Sergio, como en el premio Portafolio. Bueno, a él no le gusta, pero la verdad es que todos esos reconocimientos se los súper merece, así que yo les cuento quién es un poco Jorge. Esta es una entrevista cápsula, como llamo yo. La idea es hacerte pocas preguntas, pero que te podamos conocer mejor, inspirarnos y aprender de ti, así que bienvenido. Gracias, Carolina, con todo gusto, un placer para mí estar aquí contigo igual. Me siento de la casa y me siento totalmente cómodo y hablo contigo. Gracias. Bueno, arranquemos entonces con una pregunta un poco personal. Para ti, ¿qué es el éxito? Para mí, ¿qué es el éxito? Bueno, yo tengo claro que el éxito, desde mi perspectiva, es todo lo contrario de lo que la gran mayoría de la gente piensa. Que yo pienso que el éxito no está reflejado en un tema ni económico, ni profesional, ni personal de manera puntual. Yo creo que el éxito es tener unos propósitos en la vida y conseguirlos y alcanzar una estabilidad, una armonía, una tranquilidad desde diferentes frentes que te permitan mirar hacia atrás, decir lo hice y mirar hacia el frente. Y cuando digo hacia el frente no es hacia adelante, sino siempre llevar la mirada al frente en alto, no tener nada de qué arrepentirte en el proceso, no tener penas ni avergonzarte de nada de lo que has hecho. Para mí eso es el éxito, no hacer 100 millones de dólares o esas cosas no son tan relevantes para mí. Son mucho más relevantes las cosas con las que de verdad me puedo ir el día que me vaya de este mundo. 3 valores importantes para ti, Jorge. Esa es la pregunta más fácil que me puedes hacer porque los tengo clarísimos mis valores. El primero y el más importante, integridad. Es mi valor no negociable. El segundo, y tal vez uno de los que más ha contribuido a que yo consiga lo que me he propuesto, es la determinación, y la determinación entendida como una mezcla balanceada entre perseverancia y pasión. A veces parezco un poquito obstinado con ciertas cosas por ese valor, pero ese valor me ha ayudado muchísimo en todo lo que me he propuesto en mi vida. Y el último, que sí está absolutamente relacionado con mis resultados profesionales, es que siempre he estado orientado a los resultados, a los objetivos. Siempre me ha, si se quiere, obsesionado cumplir las metas que me propongo, que de alguna manera está relacionado con el anterior, pues que el anterior me aplica para todo en la vida. En cambio, este valor es más
desde el punto de vista profesional. Profesional. ¿Te han servido estos valores a lo largo de tu carrera? Muchísimo, muchísimo. No tengo, en la carrera, por supuesto, yo creo que la suma de esos valores son la razón de los resultados hoy en esta etapa de mi vida. Bueno, es imposible no hablar de este tema porque creo que todos estamos metidos en este tema de la pandemia. Te quisiera preguntar desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos que nos trae esta pandemia a nivel Colombia? Bueno, claramente el reto, Colombia enfrenta un reto muy complicado y pues no solamente Colombia, de hecho el mundo, pero los países, digamos, tercermundistas, los países pobres como el nuestro, tienen unas dificultades mayores, porque tienen, por un lado, que manejar el tema salud, que es vital, o sea, no tenemos capacidad suficiente en el sector salud para atender un pico de una pandemia, y eso pues ha salido en todos los medios y todos lo conocemos. Y por el otro lado, no podemos permanecer encerrados porque la economía colombiana, pues a pesar de que tenemos una base empresarial interesante, se afecta de una manera muy rápida. Eh, Hay efectos que ni siquiera pensaría uno que tienen que ver con el encierro, que ya de por sí están golpeando la economía. Entonces, el tema del precio del petróleo. Colombia, desafortunadamente, en mi opinión, históricamente ha sido un país casi que monoproducto. Entonces, primero fuimos café dependientes y ahora somos petróleo dependientes. Entonces, por supuesto, si caen los precios del petróleo a nivel internacional, pues inmediatamente los ingresos del país se vienen a pique y eso pues afecta a la economía. Como consecuencia de eso, pues también se sube el dólar y también tenemos que reconocer que con el tema de la globalización, y Colombia no es excepción, muchos de los insumos y las materias primas de los productos que así produzcan localmente la industria, se produzcan en la industria colombiana, se ven afectados por un dólar alto. Eso hace que claramente suban los precios. Entonces la TRM tiene un impacto directo en la producción. Digamos que eventualmente en la mano de obra no, pero en la producción a nivel de materias primas tiene un impacto. Y lo otro es que si uno pone todo eso como en un bowl y ve lo que está pasando, pues todos encerrados, eso genera disminución del consumo, entonces se arma la tormenta perfecta. Entonces, claramente el reto no es menor. No quisiera estar en los zapatos del presidente de la República ni de ninguna de las personas que está tomando en este momento decisiones, porque claramente es una ecuación difícil, pero pues hay factores externos que la hacen más difícil. Para nadie es un secreto que pues el gobierno sale elegido por cuenta de algunos patrocinadores y como consecuencia de eso también hay que proteger a esos patrocinadores. Entonces muchas veces pedirle apoyo en estas situaciones a esos patrocinadores no es viable y eso pues también es otra variable de la tormenta perfecta que acabamos de mencionar. Entonces claramente hay un tremendo reto de cara a, por un lado, evitar un pico de contagios tal que no tengamos la capacidad para atender a los enfermos, y por el otro lado, que la economía, si bien se ve afectada, por lo menos esté en un mínimo vital, para ponerle algún calificativo a eso. A nivel de tecnología, ¿cuáles van a ser los retos? Pues mira, a nivel de tecnología, me llama mucho la atención porque de esto pues venimos hablando tiempo atrás, y entonces y como en tecnología mucho es tendencias, entonces hablábamos de la transformación digital, por ejemplo. Y eso, en mi opinión, es como medio gaseoso, como muchas de las tendencias de las que hemos hablado históricamente en tecnología.
Eh, pero en este momento se volvió una realidad. ¿Qué sabor de la transformación digital? Pues cada uno tomará su propia interpretación y como siempre pasa con los egos en tecnología, todos saldremos a decir, eso yo lo dije antes, se los advertí, no me hicieron caso. Realmente el reto para tecnología y más en Colombia, porque la situación puntual en Colombia, pues hay que entenderla, viene todo un reto de no solamente la transformación digital per se, de cambiar la forma como el mundo interactúa, como las empresas interactúan unas con otras, como las empresas interactúan con los consumidores, pero también las herramientas que permiten esa interacción. Entonces, aquí hablamos, Internet lleva muchísimo tiempo y llevamos hablando de la penetración de Internet y todo eso, pero lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a lo que vivimos en nuestra bolita, en nuestro mundo perfecto, pero realmente Colombia, en mi opinión, todavía le falta mucho trecho para poder enfrentar una era digital como la que necesariamente vamos a tener que vivir en este momento. Entonces, yo creo que en tu casa, como en la mía, como en la de todos, tenemos problemas de ancho de banda, no importa si el proveedor es el que sea, el tema del reuso complica las cosas, todo el mundo está haciendo videoconferencias. Entonces, tenemos unas restricciones que hacen que los retos desde lo digital, más allá de que hayamos tomado o no la tendencia a la transformación, se compliquen. Entonces, claramente el primer reto que yo pondría sobre la mesa es todo el tema de conectividad a Internet. Para mí es un tema más grande de lo que realmente vemos. Y ahí, por supuesto, hay unas oportunidades enormes para quienes lograron invertir en esas líneas y hoy todos estamos necesitadísimos de eso. Sin embargo, pues estamos hablando, por supuesto, de los hogares, pero hay restricciones también a nivel empresarial. Hay algunas restricciones porque pues tenemos limitaciones claramente y claramente cada vez más tenemos mayor demanda de capacidad. Uno de los temas también que le hicimos como que lo andamos mencionando y que otra vez que somos omnicanal y que es el tema de la multicanalidad y la omnicanalidad, creo que hoy tiene más validez que nunca. Y todas las empresas, y lo hablo desde mi experiencia personal, que decían estar preparadas, yo creo que hoy día se dieron cuenta que no estaban tan preparadas. Entonces hablamos de que funciona perfecto. No funciona perfecto y todos los baches de salen a flote en estos momentos. No quisiera dar nombres de otras empresas, pero he sido personalmente, no voy a decir víctima, pero he sido usuario de muchas plataformas supuestamente multicanal y omnicanal y no funcionan. Es más, estoy en una solicitud de que me devuelvan una plata porque me cobraron 2 veces una transacción. Entonces, son muy poquitas las plataformas en las que realmente uno dice, listo, esta está resuelta. Entonces, ahí el tema de la multicanalidad y de la omnicanalidad, yo también creo que es un reto para el país en este momento, porque por más de que digamos que estábamos preparados, honestamente, se evidencia que no estamos tan preparados. Sí, la banca ha reaccionado rápidamente a poner más servicios virtuales, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no voy a dar el nombre de mi banco, pero a mí todavía me toca ir a la oficina a hacer algún tipo de transacciones. Es más, pagar los impuestos no es posible en mi banco a través de los canales virtuales porque los límites de las operaciones no dan. Entonces me toca ir al banco, sacar la plata y pagar el impuesto, lo cual me parece ridículo en estos momentos y más en estos momentos de pandemia, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver también pues con lo amistoso de las plataformas. Nosotros en tecnología siempre decimos que uno le pone el saco al niño cuando uno tiene frío, o sea que uno hace las cosas
como a uno le parecen y no como el usuario realmente las puede entender. Entonces ahí estamos bastante atrasados. Y en lo otro que veo un bache grande y que se ha evidenciado por estos días es en el tema de ciberseguridad. Todos creíamos que estábamos súper protegidos. Bueno, en esta casa se utilizan 4 bancos y en los 4 hemos tenido fraudes. Entonces, por eso no doy nombres porque pues, no se trata de eso. Entonces, ese es un reto grande. Y eso desde lo tecnológico. Ahora, desde lo comercial, claramente, y lo vivo con mis proveedores que nunca me llamaban y ahora me llaman 2 veces al día, pues hay un desafío de cómo vamos a vender, no solamente desde mis proveedores, desde mi empresa, cómo vendemos. La gente paró, todo se detuvo, ahora si son servicios de consultoría, entonces pues estamos en una nueva realidad en donde el distanciamiento social se convierte en una barrera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces desde lo comercial también existe un gran desafío. Luego no es menor el reto que hay en tecnología desde mi punto de vista. Bueno, y yéndonos para el otro lado, ¿qué oportunidades ves que va a tener Colombia con todo esto que está pasando? Pues no quiero ser reiterativo, pero claramente después de pintar ese panorama como medio gris, pues las oportunidades son todas. Las oportunidades son todas y la habilidad que tengamos para reinventarnos todos claramente van a llevar a unos resultados. Voy a hacer una analogía muy rápida. No tengo que decir el nombre del presidente en su momento porque pues todos lo van a saber cuando hable del episodio, pero un gran porcentaje de las exportaciones de Colombia dependían de Venezuela. Y cuando se vino este modelo del socialismo del siglo XXI a Venezuela, pues nuestro gobierno, que no podía ser más de derecha, se volvió una piedra en el zapato para el gobierno de Venezuela y viceversa. Luego las exportaciones de nuestro país a Venezuela se vinieron al piso y eso tuvo un impacto gigantesco en la balanza comercial. ¿Qué le tocó al gobierno? Reinventarse y buscar otros destinos a donde exportar. De tal manera que cuando llegó el siguiente gobierno y restableció las relaciones comerciales y se pudo volver a exportar a Venezuela, pues entonces ya no solamente estaban las exportaciones a Venezuela, sino las exportaciones a los países donde antes no exportábamos, que consecuencia de la crisis había tocado inventarse. Entonces hago esa analogía porque eso es lo que va a pasar en este momento si tenemos la habilidad suficiente para abordar el tema. ¿Qué hace uno en su casa? Uno en su casa no gasta en lo que no necesita gastar, estira el efectivo, optimiza el tiempo, se inventa qué hacer. Entonces viene una cantidad de actividades que por cuenta del día a día, de la velocidad del tiempo, pues no hacemos. Entonces, un amigo decía que cuando un río se seca se ven las piedras. Eso es lo que nos está pasando ahora. Entonces gastábamos en una cantidad de cosas y no nos dábamos cuenta porque pues había con qué gastar. Ahora que no hay con qué gastar nos estamos dando cuenta. ¿Y qué va a pasar cuando esto vuelva a la normalidad? Esos ahorros se van a notar. Porque curiosamente si no estamos en crisis no ahorramos. No lo entiendo, pero así es. Entonces eso para dar un ejemplo de cómo nos estamos reinventando en algunos campos en donde claramente normalmente no hacemos nada. Pero hablemos de lo que comentaba ahorita del precio del petróleo. Somos monoproducto. Hombre, tenemos que empezar a ver qué más cosas hacemos, porque claro, estábamos cómodos con petróleo a 80 y 100 dólares y casi llegando al 1.000.000 de barriles diarios y bueno, en fin, toda la cantidad de cosas bonitas que nos dijeron en algún momento, pero se cayó el petróleo y no tenemos cómo soportar una caída del petróleo. Entonces ahí nos tenemos que reinventar y tenemos que aprovechar este momento para darnos cuenta de lo que está pasando.
Lo otro que creo que nos está estallando en las manos es la inequidad social. Ahora se ve más latente que nunca. Pues no podemos seguir pensando, porque es que venimos del paro, ¿no? No nos podemos olvidar que venimos del paro. Sí, un vandalismo, una vaina terrible con la que yo personalmente no estuve de acuerdo, eh, pero sí hay una realidad que claramente hoy se siente. Hay gente que no tiene con qué comer, un altísimo porcentaje de economía informal que se ha visto afectada por la pandemia. A eso hay que ponerle la lupa ya, porque para eso no estábamos preparados, no nos podemos decir mentiras que es que estábamos preparadísimos para que algo así pasara. Ningún país estaba preparado, pero claramente esto nos obliga a ver en dónde estamos parados, cuál es nuestra realidad. Entonces ahí hay una oportunidad enorme de mejora. El otro tema que me parece de la mayor importancia es que, lo mencionábamos ahorita, pero no, es que no hay camas en los hospitales, es que no tenemos unidades de cuidados intensivos. Bueno, pues esta ha sido la oportunidad para reinventar el sector salud y probablemente una vez pase eso vamos a quedar con una capacidad bastante interesante para atender a mucha más gente de la que actualmente estamos atendiendo. Entonces, esa es otra oportunidad. Otra oportunidad, el tema de la corrupción. Es que hoy día, si no tuviéramos los niveles de corrupción que tenemos, tendríamos muchísima más comodidad para atender una situación fortuita como la que estamos viviendo. Entonces, ese es un tema del que también, porque ya lo hemos evidenciado, hasta en los mercados que estamos entregándole a la gente necesitada se están robando la plata. Entonces hay que poner ya orden en la casa porque, otra vez, cuando haya abundancia, no se nota tanto, pero en esta escasez y en estas dificultades es donde empezamos a ver todos los problemas. Eso desde el punto de vista de Colombia. Desde el punto de vista de tecnología, pues lo mismo, te digo lo mismo es, tenemos una problemática, listo, empecemos a abordar los temas de Internet y conectividad. Esto me favorece de alguna manera lo que voy a decir y no soy muy amigo de decir cosas que me favorezcan tanto, pero pues es una realidad. El tema del autoservicio. Colombia está atrasadísima en autoservicio. En muchos países desarrollados, y esto no es desplazar fuerza de trabajo, es reinventar los roles laborales a roles que sean mucho más interesantes y que aporten más y no cosas que pueda hacer una máquina. Pero el tema del autoservicio ahorita va a cobrar una vigencia importante, porque es que yo ya no tener que interactuar con una persona para imprimir un certificado de libertad y tradición de un inmueble, pues claramente me va a ahorrar una cantidad de tiempo. Autenticar un documento en notaría, puedo. Entonces, todos esos temas que hablamos cuando me hiciste la pregunta anterior de omnicanalidad, multicanalidad, autoservicio, ahí hay una oportunidad no solamente para las empresas que trabajan en eso, y me incluyo, sino también para las empresas que ofrecen sus servicios, porque esas empresas definitivamente hoy más que nunca tienen que optimizar sus plataformas de e-business, tienen que optimizar sus aplicaciones de teléfonos inteligentes, tienen que abrir canales de autoservicio, tienen que empezar a buscar todo ese universo de alternativas que si hoy las hubieran tenido, realmente hubieran sido un hit. Son muy poquitas las compañías que realmente tenían las herramientas suficientes para que este momento las hubiera proyectado. Entonces ahí hay una oportunidad enorme y creo que, pues, como te dije ya, una vez pase este susto, la ventaja es que este susto no va a pasar en 2 años, en mi opinión, pero una vez pase este susto, todos los esfuerzos que estamos haciendo y todas las situaciones a las que nos hemos visto obligados a cambiar, nos van a favorecer. Entonces, per se, eso es una oportunidad. ¿Qué papel crees tú que va a jugar todo el sector de tecnología y telecomunicaciones en hacer que se reactive la economía en Colombia? Pues mira, claramente, pues yo creo que la respuesta está implícita en lo que hemos hablado.
Yo creo que la reinvención de las compañías tiene que estar absolutamente soportada en tecnología. Cuando esto es duro de decir porque además yo soy un creyente de lo contrario, pero es una realidad que tenemos que afrontar. De hecho, hoy que llamé para hacer el tracking de un paquete por allá en Estados Unidos, quería hablar con una persona y no me fue posible. Esto fue grabación tras grabación tras grabación. Entonces, digamos que la tecnología es buena hasta cierto punto, pero en una situación como la que estamos viviendo y con una nueva realidad del mundo, pues ese va a ser nuestro modo de operar, mucho más a través de la máquina, mucho más virtual, mucho más impersonal. El tema del distanciamiento social nos va a llevar a esos escenarios y por supuesto pues ahí las áreas de IT son las que tienen que darle la plataforma a las compañías para que las compañías sean realmente lo suficientemente competitivas y se ganen el derecho a existir, porque lo que está en juego en este momento para las compañías es su derecho a existir. Yo me pongo a pensar, obviamente eso no va a dejar de pasar, pero me quita el sueño de alguna manera pensar en lo que pasa con un local de venta de ropa. Entonces, si tenemos estas restricciones de distanciamiento social y todo eso, pues hombre, eso es una situación complicada. Si es complicada para los restaurantes, no me puedo imaginar para la ropa donde todos nos probamos el mismo pantalón. Entonces ahí cuál va a ser el protocolo. Y entonces le echamos alcohol, entonces a la quinta probada se rompe el pantalón. Ya, estoy siendo extremo, por supuesto, pero ahí hay una nueva realidad. Y solo aquellas compañías que tengan una plataforma IT lo suficientemente robusta tendrán el derecho a existir. Y robusta no significa ni costosa, ni grande, significa creativa con las soluciones que demanda el mercado para una situación como esta, que repito, y puede que haya mucha gente que no esté de acuerdo y lo respeto, no estábamos preparados. No estábamos preparados desde IT, no estamos preparados. Ni siquiera las plataformas más desarrolladas estaban preparadas. Entonces, Sí, de como hecho, lo que tú cuentas el ejemplo, plantea también como una siguiente ronda, ¿no? Y es como vivir en un mundo tan absolutamente tecnológico sin dejar de lado lo humano, ¿no? sí, muy difícil. Vienen unos días difíciles. Que, Yo creo que en algún momento volveremos a la normalidad, pero repito, en mi opinión, no en el corto plazo. Eh, pero para reforzar lo que te estaba diciendo, para mí el mejor ejemplo es que Amazon, la mega compañía, los mega millones, Jeff Bezos y toda su fortuna, no estaba preparada para esto. Amazon Prime que entregaba de un día para otro o en 2 días, Amazon Prime ya estaba volviendo a la normalidad, pero durante mucho tiempo entregando a una semana, a 2 semanas. Incluso productos que no eran vitales los entregaba en un mes. Amazon tuvo que cerrar centros de distribución. Es decir, y estamos hablando de uno de los gigantes del mundo tecnológico, de la era digital. Y no estaba preparado. Entonces, llamarnos a engaño nosotros a decir que sí estábamos súper listos, pues no es una realidad y ahí hay muchas oportunidades y muchos ajustes que hacer y como te digo, por lo menos por el próximo año y medio, 2 años, las empresas van a tener que ganarse de alguna manera el derecho a existir a través de una reinvención. con toda esta reinvención de la que estamos hablando, desde tu punto de vista, ¿cuáles van a ser los roles más relevantes del área de tecnología en el mercado? Pues en mi opinión, claramente, si uno se va a un esquema, que era lo que más se hablaba hace no mucho, a un esquema bimodal donde un modo era eran los que se quedaban en todo lo de las aplicaciones legacy, en garantizar que la empresa pudiera abrir las puertas a la calle.
esos roles creo que no van a ser los más importantes, porque el modo 2, que era todos aquellos innovadores, son, en mi opinión, los que se van a volver los personajes claves de las áreas de tecnología. ¿Por qué? Porque modo 2, por definición, era innovación y muy cortico tiempo de desarrollo para entregar producto. Esa es la única manera, porque es que no nos podemos demorar 2 años desarrollando producto, ¿no? En este momento, claramente tú no sabes, primero no sabes, ya teníamos ejemplos fehacientes de competencia que nunca nos imaginamos que iba a haber. Los taxis nunca se imaginaron que iban a competir con Uber, los hoteles nunca se imaginaron que iban a competir con Airbnb, que no son, en el caso de Uber no es una compañía de transporte y en el caso de Airbnb no es una compañía de hotelería. Y fíjate, nadie, ni Hilton, ni Marriott, ni ninguna de esas compañías se esperaba competencia de alguien que no fuera alguien de su sector. Entonces, todas estas compañías al interior tienen que abrir ese modo 2 porque de pronto el negocio de Hilton también puede dejar de ser los hoteles y se vuelve un tema de finca raíz. ¿Qué sé yo? Estoy especulando, por supuesto, pero ahí es donde está, donde la fortaleza de las áreas de tecnología van a cobrar importancia en las organizaciones, en todo lo que tenga que ver con innovación y rapidez de presentar productos al mercado. ¿Qué habilidades crees tú que son innegociables para que una persona pueda desarrollar bien un papel como CIO? Uy, hoy sí que hay habilidades que muchas veces uno pasa por alto, pero sin duda adaptabilidad al cambio creo que sería la primera, porque yo creo que esto cogió mal parados a varios. Yo no siento que haya muchos CIOs que tengan esa habilidad, pero pues no quiero aquí emitir juicios ni mucho menos. Resiliencia, sin ninguna duda, o sea, en este momento, más que nunca, actitud positiva, porque esto es que, mejor dicho, en este momento, casi que esas condiciones son las que van a tener vivos no solamente a los CIOs, sino a todo el mundo. Lo acabamos de mencionar, innovación y creatividad. Si no hay innovación y creatividad, yo prefiero no tener un CIO que no, o sea, un CIO para que me maneje SAP no me interesa. ¿Sí? A pesar de que sea el core de la compañía y todo eso. Listo. La contabilidad muy bonita, el inventario muy bonito, la nómina muy bonita, pero si no tenemos una forma de llegar al mercado innovadora que nos permita sobrepasar las barreras que se nos están poniendo en este momento, estamos muertos. Entonces, claramente se necesita personas muy innovadoras, con una mentalidad de cambio total, con mucha creatividad y que realmente se comprometan con la velocidad de los resultados, porque eso es fundamental, eso va a ser fundamental. O sea, ya en 2 años estamos bien y probablemente ya ellos no existan si no cambien. Bueno, por último, una pregunta que siempre hagas en tus entrevistas. Esa es fácil. Esa es fácil porque pues hay seguramente muchas personas la harán, pero yo siempre hago una pregunta que me da la tranquilidad de sentir que la otra persona se compromete conmigo. Se compromete ya por lo que dice y no por cómo se vendió, porque eso, una entrevista termina siendo un proceso de venta al final del día, ¿cierto? Entonces, la pregunta, y la tengo aquí anotada, porque aunque siempre la hago en memoria, pero para que no se me fuera una sola coma en darte esa respuesta. Y la pregunta dice lo siguiente: entendiendo los retos que hemos comentado a lo largo de esta entrevista, ¿qué te hace diferente de los otros candidatos? En otras palabras, dame las razones suficientes para contratarte a ti y no a otro candidato. Y eso claramente hace que la persona realmente llegue al clímax de la venta. Porque es que ahí es donde, no, mira, yo te puedo dar esto que
es único, esto no lo tengo sino yo. Y eso es muy difícil que una persona lo tenga tan claro. Las personas que tienen esa respuesta tan clara, o sea, no es una respuesta para engañar, es una respuesta que eres o tú o tú. ¿Sí? Entonces, pues no sé si sea la mega pregunta, pero a mí me ha dado muy buen resultado y creo que si no en un 90% de los casos, en un 89.5 seguro que le he pegado a la persona correcta. Bueno, pues Jorge, te agradezco muchísimo por este espacio. Siempre es un placer hablar contigo, aprender, expandir la cabeza, la conciencia contigo. Y bueno, quedamos en contacto y seguramente te tendremos en este espacio muy pronto. Muchas gracias a ti, Carolina. Que Fue estés todo bien. un gusto. Chao. Chao, gracias. Cuídate.